Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Tarde de Gibraltar y su campo. Este nuevo programa que hoy ya cumple su cuarta edición, 4 miércoles con el paréntesis de la Semana Santa, que era obligatorio y que nos sirvió para dar una amplia cobertura desde aquí, desde Cadena COPE y Diario Área, a lo que es la Semana Grande en el campo de Gibraltar. Hoy con un día un poco raro, un poquito de calor, pero con esa lluvia que amenaza típica de ese refrán de en el mes de abril, agua mil. De momento miles de agua no ha llegado, miles de gotas no han llegado, pero el cielo, por lo menos aquí en el campo de Gibraltar, está totalmente encapotado. Hoy tenemos algunas bajas, como en el fútbol, pero los que están aquí son titulares indiscutibles en la alineación. Son grandes futbolistas que están aquí, hablando en símil, con el símil del balón. Son los que están aquí y son los que vamos a intentar llevarles este programa en el transcurso de esta tarde aquí, la sintonía de COPE Campo de Gibraltar en el 94.7.7 de la frecuencia modulada y también a través de internet, como es lógico. Vamos a saludar a nuestros invitados que están aquí. Pablo Gómez, muy buenas tardes. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, buenas tardes. Don José Antonio Gómez Rubio, muy buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, hay que dar una grandísima noticia y nosotros estamos muy orgullosos, yo me siento muy feliz hoy, porque cuando se gana 1-0 en la prórroga, pues bueno, se siente uno contento, ¿no? Pero si gana 7-0, pues entonces la alegría es mayor todavía. Y es que los índices de audiencia que tenemos, Pablo, aquí de COPE en el campo de Gibraltar son arrebatadores. ¿Tú te acuerdas de esa narración mítica, épica, a la que has hecho alusión antes, fuera de micro? El 12-1 de Malta, yo no recuerdo quién era el narrador, pero decía... José Ángel de la Casa. De José Ángel de la Casa, y decía, ¡gol de señor! ¿No? Era el último el que marcó el 12º gol de señor. Pues yo creo que casi podemos hacer comparable en términos de radio lo que fue aquella gesta futbolística, el 12-1 de España-Malta, porque bueno, COPE Campo de Gibraltar, nos congratulamos aquí los que nos encontramos en esta mesa, y tú también seguro, Rafa. Seguro. Han conseguido una cifra histórica, única, prácticamente insólita en toda Andalucía, porque hemos alcanzado la friolera de 54.000 oyentes diarios que cada día sintonizan el 94.7, como tú, que estás ahora mismo en tu coche, en tu casa, en el gimnasio, en distintos puntos de la comarca del Campo de Gibraltar. Pues como tú, querido amigo y amiga, hay 53.999 personas que nos sintonizan cada día. Y digo lo de hito, Rafa, pues por dos razones. En primer lugar, porque la diferencia es bastante notoria con respecto a nuestros inmediatos perseguidores de la comarca del Campo de Gibraltar. La verdad que hay una diferencia abismal. El efecto Herrera sigue haciendo llamadas, pero también, como no hay que decirlo, el trabajo a nivel local que hacen los compañeros, especial mención pues a Rubén García en el plano de la coordinación, a Paco Campaña en el plano deportivo y por supuesto a nuestro querido Jesús Montilla, que lleva 3 meses al frente de los informativos locales, tanto a nivel matinal como a nivel de mediodía, así que algo de culpa tendrá, al igual que tú también, querido compañero, y los que formamos parte de este programa. Pero te voy a decir 2 datos para que la gente del Campo de Gibraltar se sienta orgullosa, Rafa, de qué supone tener 54.000 oyentes cada día en el Campo de Gibraltar. En primer lugar, nuestra comarca se sitúa como la 10ª emisora de COPE más escuchada de España, después de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia. No recuerdo las principales cabeceras de nuestro país, las principales capitales, pues ahí se ha colado el Campo de Gibraltar entre los 10 primeros. Y es que en Andalucía, de 8 provincias, somos la 5ª: Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada y Córdoba, y automáticamente sigue el Campo de Gibraltar por delante de Cádiz, por delante de Huelva, por delante de Almería y por delante de Jaén. Eso quiere decir que habrá que replantearse próximamente, ¿no, José Antonio, el nombre de este programa? Porque no somos provincia, somos comarca, pero la entidad provincial la tenemos, y buena, Rafa, gracias, entre otras cosas, a esa cifra de 54.000 oyentes diarios en la cadena COPE. Así que gracias a todos los que cada día elegís el 94.7 por estar ahí. Es un lujazo. Con todo el respeto, a los de amarillo, ¿cuánto les sacamos de diferencia a los de amarillo?
A los de amarillo han conseguido. ¿Cuánto? Los de amarillo han conseguido 16.000 oyentes diarios, según, lógicamente, no es una cifra que nos salga al voleo. Es el EGM, es la primera oleada del EGM del primer trimestre de 2023, el Estudio General de Medios, que es la herramienta, creo que la única de momento, que mide la audiencia a nivel analógico, tanto de televisión como de radio. Los verdes, 16.000, perdón, los amarillos, 16.000, los verdes, 14.000 y nosotros 54.000. En parte, bueno, lógicamente hay que darle las gracias a Madrid, a la casa, por tener a un equipo titular de Champions, como es Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pepe Domingo, en fin, todos los que hacen la radio a nivel nacional, pues hacen que COPE sea más líder que nunca. Perdona, Pablo, hay que tener presente la proporcionalidad del número de habitantes al que se dirige nuestra emisión en frecuencia modulada, que no es lo mismo una antena que emite para una población cercana al 1.000.000 de habitantes, como puede tener Málaga, que no los 300.000 o los 200.000 censados, 350.000 flotantes o satélites alrededor del campo de Gibraltar. Me refiero que no es igual tener 50.000 en un universo de 300.000 que 50.000 en un universo de 1.000.000. Todavía el mérito es mucho mayor y más meritorio. Tiene mérito, es verdad, y lleva razón José Antonio en la cifra 54.000, que yo cuando la he visto ahora, cuando he llegado aquí a los estudios de la cadena COPE, me he quedado sorprendido por lo que tú acabas de decir ahora, porque es un dato que nos asimila, nos acerca muy bien a la importancia de los 54.000, la zona donde estamos y los habitantes que tenemos. Así que enhorabuena, cadena COPE, enhorabuena por ser la emisora más oída de España. Y por supuesto aquí, como no podía ser de otra forma, también la más oída en el campo de Gibraltar, pero no con una diferencia del doble ni del triple, casi 4 veces más que los amarillos y los verdes, con todo respeto los de amarillo y verde. Cuidado, siempre que el EGM, ya sabes que hoy hay veces que ya decía Casillas, ¿no? Aquella frase de cuando ganábamos no éramos tan buenos ni cuando perdíamos éramos tan malos. Pero bueno, es verdad que hay que reconocer el mérito de los compañeros en todas las facetas a nivel de realización, de redacción y por supuesto de producción, trayendo a los principales protagonistas en la COPE, también a nivel de área Campo de Gibraltar a través de nuestros canales de Facebook e Instagram, y aquí también en la tarde del Campo de Gibraltar, que hoy tenemos un invitado de excepción, que atención a toda la gente que nos escucha de la línea, que también es bastante, porque les va a interesar mucho ese invitado que tú conoces especialmente bien, Rafa. Totalmente. Vamos a saludarnos, vamos hasta Málaga capital, porque allí está José Seguí, que es el arquitecto. Su estudio hizo o está haciendo o lo tiene ya totalmente confeccionado, porque ya su trabajo ha terminado, ya es un trabajo ya, digamos, de aprobación de plan y de puesta en movimiento, pero es la persona de estudio que ha hecho el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la línea. Yo sé, lo hablamos yo con José Antonio ahora fuera de antena, que quizá hay mucha gente que no sabe la importancia tan grande que tiene el PGO para una población como la línea y por extensión, porque lo es también para el campo de Gibraltar y Gibraltar. Así que este hombre, con el que yo tengo el gusto de tener una buena amistad, lo vamos a saludar ya de inmediato. Esperemos que en Málaga un día un poquito mejor que aquí. Don José Seguí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes y encantado de estar de nuevo con vosotros. Cuéntame, ¿qué tiempo hace ahí? Pepe, ¿hace un mal tiempo? ¿Está lloviendo? ¿Cómo está en Málaga? ¿Cómo está la situación? Bueno, no, tú sabes que esto es un poco paraíso, lo que decía Vicente Alexandre, ¿no? En la ciudad del paraíso. Aquí está un poquito nublado, pero con una tarde de primavera, como para irse a la playa a tomarse el tinto de verano con los espetos, ¿no? Totalmente. Pepe, la primera pregunta te la voy a hacer yo, luego, por supuesto, nuestros contertulios, vamos a hacer aquí un poquito contigo de diálogo, de tertulia. Cuéntanos, ubícanos, haznos un poco la radiografía de cómo está la situación del PGO de la línea. Pepe, ahora mismo. Sí. Bueno, ahí está. Perdón, hay que decir, un momento, Pepe, perdón, hay que decir que no lo he comentado. Sí. Por ausencia, no tenemos aquí a don Manuel Gutiérrez Luna, que está de viaje, y por temas personales de momento no vamos a dar más datos. Nos falta el profesor Juan Diego López Bonillo, pero que igual hace como el otro día, que se incorpora a la parte final y forma el lío con las preguntas o con los comentarios que suele hacer. Dicho esto, cuéntanos, ¿en qué situación está el PGO de la línea, Pepe? Bueno, como sabes, estamos en esa recta final. Se aprobó ya provisionalmente, lo cual supone que el documento se ha puesto a caminar. Hay algunas operaciones que ya se están haciendo en base al nuevo plan, como es el nuevo estadio de fútbol, y incluso algunas operaciones privadas se están desarrollando ya en esa fase
aprobación provisional que se pueden ir desarrollando con la aprobación inicial, sin que sea ningún obstáculo ya para al menos calentar motores. En estos momentos preparando el documento para la aprobación definitiva, que es la Junta de Andalucía concretamente quien tiene que darla, y preparando el documento que yo espero que en muy poco tiempo esté en la Junta y siempre dentro de este año, como bien creo que ha dicho el equipo de gobierno, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, ¿de qué tiempo podemos estar hablando, Pepe, más o menos? Porque es lo que la gente se puede estar preguntando ahora. ¿Meses, días? ¿Cómo? No, el documento está finalizado y el Ayuntamiento preparando la documentación para enviarla a la aprobación definitiva a la Junta de Andalucía, porque es la que tiene competencia para la aprobación definitiva. Pero lo que es el Ayuntamiento ha hecho ya su aprobación provisional, y lo cual supone de alguna manera la puesta en marcha del plan en algunas operaciones, y esperemos que antes de final de año la Junta de Andalucía lo sentencie con la aprobación definitiva de lo que posiblemente sean los últimos planes generales que se redactan con la antigua ley del suelo, porque a partir de ahora se ha puesto en marcha la nueva ley, que no nos va a afectar, pero que yo creo que es una suerte para el plan, porque es un documento que se refiere a la antigua ley, que nos da bastantes posibilidades de finalizar muchísimos temas y con competencias municipales para poner en marcha las operaciones que se contienen en el plan, como tú sabes, que tanto públicas como pueden ser el estadio de fútbol, o como pueden ser algunas operaciones públicas de gran importancia, como el centro terciario que está colindando con Gibraltar, o incluso la ciudad deportiva, etcétera, y también operaciones privadas de planeamiento parcial que creo que están ya iniciándose para sus tramitaciones. Quiere esto decir que la planificación en la línea, yo creo que después de tantísimos años se ha clarificado, y yo creo que esto va a dar lugar a que atractivas operaciones incluso pueda atraer a nuevas empresas, nuevos fondos de inversión que estoy seguro se van a fijar en la línea para sus futuras inversiones, por su situación estratégica dentro del campo de Gibraltar, precisamente. Señor Seguí, buenas tardes. Qué bonito. Buenas tardes. Qué bonito está Málaga, ¿verdad? Sí, la verdad es que se nos ha hecho una ciudad grande y potente sin darnos cuenta. Y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, sí. También hay que reconocer que ha habido una operativa muy importante por parte del actual equipo de gobierno y bueno, los museos, el turismo de alta calidad, la oferta museística y la oferta turística con los hoteles que la ciudad está empezando a tener, la está colocando en una situación de muy primera línea de ciudades atractivas, incluso en el ámbito territorial europeo, ¿no? Y el acercamiento del puerto a la ciudad considero que ha sido algo excepcionalmente importante. Yo creo que es la gran operación de este siglo, ¿no? De este siglo pasado y de este presente, ¿no? Que es esta integración del puerto con la ciudad, ¿no? Desde el siglo XIX, de la famosa y de la importante época de gran importancia para la ciudad, que fue el final del XIX con el Marqués de Larios, yo pienso que no se había producido unas intervenciones de tanta calidad urbana como estas que se están produciendo ahora, y principalmente la que usted ha dicho, la de la integración del puerto con la ciudad. El mar es muy importante para una ciudad, como lo es también en la línea, y ciudades con mar juegan con gran ventaja con las ciudades del interior, y Málaga está aprovechando muy bien estas circunstancias y esta oportunidad que le ha llegado. Yo creo que la está jugando muy bien. Y en nuestra tierra, señor Seguí, usted que representa, es el titular de uno de los estudios de arquitectura más importantes de España, está haciendo algo tan fundamental como la redacción del plan general. ¿Por qué va todo tan lento? ¿Por qué en la línea y por extensión en el campo de Gibraltar
nos da la sensación a los que somos ya mayores de que estamos repitiendo la historia continuamente. Aquí prácticamente no sale ningún proyecto importante. Se hizo la refinería en el 69 y aquí quedamos y estamos adolecemos de proyectos importantes desde siempre. En los últimos 50 años se ha movido muy poco. ¿Por qué? Sí, tiene usted toda la razón, sí. Pero sin embargo, Rafael sabe por así llamarlo de una manera coloquial, en el enamoramiento que tengo con esta ciudad de La Línea, ¿no? Es decir, La Línea juega un papel muy importante que no ha tenido en estos últimos 50 años. Ha sido como la hermanita pobre del campo de Gibraltar, ¿no? Es decir que, pero sin embargo ahora juega un papel por su situación estratégica de convertirse en una rótula entre la Costa del Sol, que ya ha llegado a La Línea con estas operaciones de Sotogrande, con la necesidad que tiene de ofertar el tema de la vivienda, ofertarla con una calidad más alta que la de los años anteriores para todo el campo de Gibraltar, y también su relación con Gibraltar, que creo que son los tres pilares sobre los cuales La Línea se puede apoyar en su futuro. Si juega bien esta papeleta, Rafael Moll y yo hemos hablado muchas veces en sus programas de que jugando bien esta papeleta de estas tres patas que tiene La Línea, la Costa del Sol, Gibraltar y su ámbito territorial del campo de Gibraltar, yo se lo digo sinceramente, creo que La Línea en estos momentos, desde mi óptica profesional, tiene unas expectativas futuras muy importantes, muy atractivas, y de hecho lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. La velocidad de las cosas, pues desgraciadamente nos gustaría que esto fuera más deprisa, pero en el caso de La Línea, teniendo en cuenta que La Línea ha estado cerca de 30 y tantos años, desde la primera etapa democrática, sin revisar su plan, y hemos podido revisar el plan de La Línea en 5 o 6 años, es un tiempo prudencial, aunque a usted y a mí nos parezca excesivo. Pero la gran ventaja es que La Línea tiene ya un documento aprobado, tiene unos suelos con unas expectativas importantes, tiene unas operaciones públicas que estoy seguro que el equipo de gobierno va a aprovechar bien. Y yo creo, como Rafael y yo hemos hablado muchas veces, que las expectativas de La Línea van a superar muchísimas cotas de lo que nos podemos imaginar. Pero yo tengo una confianza ciega en La Línea. Señor Seguí, cuando se refiere a Gibraltar, concrétenos, ¿qué es lo que falta? Yo tengo claro, entiendo qué es lo que ocurre. Mi interpretación de la situación es que la Línea de toda la vida es una ciudad rehén del Estado español. Sí. Ha sido el acicate que ha tenido desde época franquista. Había una teoría del suelo quemado. Yo hostigo al enemigo que es Gibraltar, como no puedo con él, que es una potencia importante, lo que hago es que deterioro el terreno circunvecino del hostigado, y así le produzco un efecto más nocivo. Entiendo que eso es lo que ha venido ocurriendo en La Línea históricamente, tanto en la dictadura como en los años de democracia que llevamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependemos totalmente de la situación del contencioso. Hay unos acuerdos, como los acuerdos de Córdoba, que se firmaron, que el propio PSOE devaluó y dejó su entrada en vigor de tener efecto, y somos rehén actualmente porque todavía no está definido del contencioso de Gibraltar. Cualquier desarrollo que pueda aspirar la línea de la Concepción, el contencioso nos condiciona casi al 100%. Bueno, condiciona, yo no diría, posiblemente hace algunos años sí diríamos que lo condiciona al 100%. Hoy por hoy, tenga usted en cuenta que la oferta de desarrollo turístico que se puede producir en La Línea, sobre todo como su punto de contacto ya con las zonas de Sotogrande, pueden ser importantes. Y por otro lado también, esas relaciones con Gibraltar, entendemos, y usted no sé si me dará la razón,
que tendrán que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la línea, entre su situación anterior de ser una ciudad fronteriza y, como usted dice, de tierra quemada, a en estos momentos que la línea puede ofertar una serie de cuestiones que no pueden ofertar ni Gibraltar ni la Costa del Sol, yo creo que puede aprovechar su gran oportunidad. Yo tengo una confianza ciega en esto, ¿no? Y el propio documento de Plan General, en sus contenidos, así lo expresa, y estoy seguro que en la puesta en marcha del plan, que se está empezando a producir ya, podremos ver estos efectos. Me encantaría, dentro de la próxima legislatura, dentro de 2 o 3 años, que pudiéramos hablar en este programa de los efectos muy positivos que se van a producir en la ciudad en los próximos años. ¿Estás tú ahí, Rafa, no? Sí, estoy. Es que había subido la ruleta que no era, pero bueno, temas del directo. Fíjese usted, don José Seguí, si es mágica la cadena COPE, que se va a producir ahora, para mí, un acontecimiento personal importante. Y es que después de 25 años, la última vez que sucedió fue en 1998, éramos más jóvenes los dos, ¿eh? Yo no tenía las dificultades de la diabetes ni los ojos, estaba en otro estado entonces, pero hacíamos radio los dos juntos en 1998 en esta casa, en la cadena COPE. Don Francisco Campaña Ruiz, muy buenas tardes. Paco Campaña para los amigos. Buenas tardes, Totalmente. Rafa. Buenas tardes a toda la audiencia de COPE. Enhorabuena por los 55.000 oyentes. Acaba de sonar el bombo, acaba de sonar la ruleta, acaba de sonar el gordo, así que el 55.000 niños lo lleva los amigos y las amigas de COPE Campos de Gibraltar. Como es la primera vez que hablo en radio, después de que hemos conocido la noticia hoy en el Diario Área, permíteme que felicite y agradezca a los 55.000 almas que hacen posible que sea lo que vienen diciendo los compañeros. Ahora en Diario Área, que es la 10ª de España, la 4ª antena COPE de toda Andalucía y, por supuesto, la primera de la provincia de Cádiz. Así que encantado de ya estar en una casa histórica como era del Diario Área, ahora también en una casa líder como es la cadena COPE del Campo de Gibraltar. Y al que tú decías referencia, a ti no se te nota la edad, Rafa. No, porque no se te ve al fondo. A ti no se te ve porque ahí... No, en bromas aparte, yo creo que la última vez que hablamos tú y yo en radio, hablamos del balón Algeciras-Balona, probablemente porque era de deporte, así que es una buena semana hoy para volver a hablar de deporte por ese clásico, aunque qué pena que los dos tienen tantísimo que en juego para esta semana, pero encantado de compartir la sonda contigo y con la casa y con los jefes que nos han dicho que nos invitan, así que encantado, así que todo lo que sean horas extras a su casa viene. Pablo. Qué bonito eres, Campaña, chiquillo. Vamos, Que tenía que estar aquí sentado. Don José Antonio, buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Lo has dejado callado. No, y un saludo también a Pepe Seguí. Además, me interesa un montón. Venía escuchando en la radio el Plan General de Ordenación Urbana y la Línea de la Concepción. Tiene que ser el futuro de la línea, porque entiendo que históricamente debe tener todo eso que históricamente se le ha negado, el pan y la sal, y ahora con 2 pulmones, y que deberían ser Gibraltar con todo su potencial y la Costa del Sol con todo su potencial, sin olvidar esa tercera arteria que le comunica con un desdoble que le va a llevar a Tarifa y por lo tanto a la Janda y por lo tanto a ese paraíso que también es la costa de Cádiz. Pues la línea está en el sitio estratégico más importante, está llamada a ser. Entiendo que esto requiere tiempo, ¿no? Y ahí seguro que habrá unos estudios que te dirán cuánto tiempo. Si hablamos de una década, hablamos de 5 años, porque esto es de largo recorrido, pero entendemos que todo esto debe llevar a que la línea de la Concepción tenga el sitio que se merece histórico. Aquello que no tiene por fábricas, aquello que no tiene por industria, aquello que no tiene por todo eso que se le ha negado, precisamente por ese enclave estratégico cercano a Gibraltar, ahora quizás sea el momento en el que sí llegue a través de esta herramienta. A mí cuando me hablan de un plan general de ordenación urbana, un PGO, me suena algo muy lento, que tarda mucho tiempo, pero que al final es fundamental. Y siempre he pensado que tarda tanto que cuando llega a ponerse en marcha, ya han cambiado los tiempos y ya se ha reinventado otra cosa. Y sinceramente, y lo comprobé en los barrios, cuando trabajaba en los barrios, en la televisión de los barrios, que el PGO va a cambiar, porque venía una autovía que venía por las presas. Bueno, pues ni la autovía llegó, y estuvimos años esperando esa variante que al final fue por otro sitio porque los tiempos habían cambiado. Yo espero que de verdad, que además se está presentando con mucho ímpetu y con mucho empeño, y así le dejo hablar, señor Seguí, porque si no me han dado paso tarde y tengo que aprovechar el tiempo, ¿sabe? Yo espero que los tiempos permitan de verdad, y creo que están haciendo un trabajo encomiable, de verdad, le doy la enhorabuena de la mano del ayuntamiento, pero permita que sea esa herramienta que de verdad ustedes con convencimiento están persiguiendo para que sea lo que merece la línea, para que en 10 años sea lo que tiene que ser
ser es que por enclave estratégico, con Gibraltar a un lado, con la costa del Golfo por otro, y hablamos de la costa del Golfo, por ese enclave que tiene que ser de tapeo, de servicios, de hoteles, ese frente litoral de Levante que hay que aprovechar, que hay que explotar, que es un sitio idílico, que si estuviese en Valencia estaríamos hablando de sitios, bueno, entiendo que de primerísimo nivel de turismo. Ojalá que sea así. Y ahora sí le dejo hablar, señor Segui, que me rollo Sí, yo pero con No, el- estoy en este sentido, estoy de acuerdo, porque además hay una diferencia con respecto a otros planes del entorno, ¿no? En que en la línea, desde el primer momento, se jugó a cierta altura un plan general que superara un poco superara de alguna manera lo micro de una ciudad. Se ha jugado a la territorialidad, se ha jugado a colocar la línea en el mapa territorial, se ha jugado a grandes proyectos. En definitiva, se ha jugado a grandes proyectos que yo creo que los vamos a ir viendo poco a poco. Y esto de jugar a grandes proyectos tiene una gran ventaja. Es como jugar a una gran empresa, como jugar a una gran radio, como aprovecho, porque me he enterado hoy por los medios nacionales que la COPE ha cogido incluso a nivel nacional cabecera con respecto a sus competencias, lo cual les felicito a toda la familia de la COPE, ¿no? En ese sentido, jugar a gran altura supone jugar al futuro, ¿no? Para jugar al futuro y para jugar a la ilusión a una población, sacarla de su ostracismo, hay que jugar con grandes proyectos. Y yo lo que sí le puedo decir, y Rafael lo sabe, que hace 6 años no nos hubiéramos metido en este proyecto después de tantos proyectos realizados por todo el país si nosotros no hubiéramos visto en la línea algo más que hacer un documento administrativo, algo más. Si no hubiéramos visto en la línea la posibilidad de, hablando futbolísticamente, de sacarla de su división inferior y llevarla a las divisiones dentro de su escala de ciudad, a las divisiones de primera línea, ¿no? Y en ese sentido, yo creo de verdad que, por ejemplo, el dato que ustedes han dado de que se han colocado ustedes con su cadena en Campo Gibraltar en una posición por encima incluso de otras capitales de provincia de Andalucía, esto es un signo de algo, es un signo también de interés por las cosas. También le puedo decir que estos grandes proyectos han empezado a atraer a inversores y ha empezado a atraer a intereses de emprendedores que yo creo que esto no se hace en un día, pero sí dentro de los próximos 5 o 10 años vamos a ver una ciudad que yo le diría que no va a ser tierra quemada, sino que se va a poner por encima de incluso algunas ciudades del entorno. Sí. Y yo esto lo digo con un convencimiento total porque no tendría ningún sentido que realmente dijera esto. Lo digo con toda la sinceridad y con toda la tranquilidad de quien conoce ese documento y quien conoce también desde un punto de vista profesional cómo funcionan las ciudades. Y la línea tiene futuro. La línea tiene futuro. Y ese futuro es el que entre todos habría que ayudar a adivinar, porque si no tuviera futuro, si no lo hubiéramos visto ese futuro, tampoco estaría trabajando en este proyecto, ¿no? Totalmente. Vamos a saludar porque me da mucha alegría, yo sé lo que estoy diciendo, me da mucha alegría saludar al profesor Juan Diego López Bonillo. Juan Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y además agradezco mucho esa alegría que sientes con mi presencia. Sí, yo sí, bastante. Bueno, y todos los que estamos aquí también, por supuesto. Todos los que estamos aquí también. Siempre llegas para revolucionar el partido, profe. Hablando en términos futbolísticos. Sí, pues llegaba de un sitio que no me hubiera gustado ir, pero vamos, aquí estamos. Buena señal. Importante, sí. ¿Todo bien, Juan Diego? Simplemente preguntarte. Sí, todo bien en principio. Todo bien en principio. Sí. Pero vamos, estaba oyendo a nuestro contertulio y me ha asombrado 2 cosas. Primero, la facilidad de palabra enorme que tiene. ¿Quién? ¿Campaña, dices tú? Campaña, no lo conoce todavía. No. Juan Diego, lo llaman el agitador, lo llaman, por algo Sí, será. no, la ¿no? verdad que yo estaba sorprendido, sí. O sea, porque por minuto utiliza una cantidad de términos enormes, ¿no? O sea que... WhatsApp se plantea inventar el dividir entre 2 la velocidad de campaña como primer piloto, ¿no? No te extrañe. Y luego estaba oyendo al señor que me ha precedido antes de vuestra presentación y coincido en el potencial que tiene la línea, pero ese potencial, si por casualidad
entra en una ósmosis directa, que no inversa como está ocurriendo ahora con Gibraltar. Está claro, Gibraltar está planteando un problema, yo creo que legítimo por su parte, que es el problema de la soberanía mermada que ellos entienden. Aquí había la posibilidad de haber quitado la verja desde hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, porque era un preacuerdo al que se había llegado. Yo estoy seguro que la verja no desaparece por un lado. O sea, ¿por qué? Porque el señor Picardo ya lo ha dicho. Dice que nuestra soberanía queda mermada. La posibilidad que hubo era que Gibraltar hubiera quedado circunscrita dentro del ámbito Schengen. Aquello planteaba otro problema además, y era que tanto la policía española, es decir, el gobierno español, y en último extremo Frontex, al menos por un tiempo muy limitado de 4 años, las fronteras fueran aeropuerto, puerto, pero controlada por autoridades españolas. El Reino Unido no quiere, pero en especial el señor Picardo lo ha hecho ya una manifestación pública hace unos 3 meses, diciendo que no, que en absoluto. Entonces no veo la posibilidad, la verdad que soy bastante pesimista en esa posibilidad de el potencial que supone que Gibraltar por un lado, la línea por otro lado, tuvieran esa facilidad, primero para los casi 15.000 personas, trabajadores que pasan la frontera constantemente, segundo para el comercio, por otro lado, y en tercero para que no hubiera una especie de competencia desleal por parte de Gibraltar, que actualmente la hay. Entonces, por eso soy bastante pesimista, sin poner en duda el potencial que decías antes, hablando de la playa de Levante, que en efecto eso es una verdadera maravilla. Está claro, pero en general veo que la cosa es difícil, la cosa es dura. A ver qué dice el experto. Sí, sin embargo, yo creo que históricamente y en un futuro todavía más, y estoy como usted, no sé de qué manera, ni le puedo dar una opinión profesional, pero no me atrevería a meterme en esos ámbitos más de políticas de Estado, pero evidentemente hay una cuestión que es indudable, y es que se necesitan mutuamente. Es decir, podemos hablar en estos momentos de declaraciones a muy corto plazo, pero yo creo que porque hay que echar siempre el foco muy hacia adelante, hay que echar el foco siempre hacia la historia inmediata, futura. Gibraltar necesita tanto a la línea como la línea Gibraltar, esto está claro. Por muchas razones que quizás no es el momento porque necesitaríamos mucho tiempo para desarrollarlo, pero yo creo que estas evidencias se irán consolidando por generaciones siguientes inmediatas, en donde se encontrarán puntos de equilibrio para sobrevivir con algunos modelos que en Europa se han puesto en vigor y que resultan de gran provecho económico y social para ambos territorios. Y ahí es donde la línea tiene ese papel futuro, y más en su rótula de relación con un emporio territorial como es la Costa del Sol, que es quizás el centro más importante turístico del Mediterráneo, y con un campo de Gibraltar que evidentemente también necesita esa rótula que pueda jugar ese papel central entre Gibraltar, la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, ¿no? Es decir, yo creo que eso es asomarnos a un futuro que creo que es inevitable. Sí, si me permiten, la verdad que yo no pongo en duda la necesidad que tiene, yo no olvido que la línea, el 60% prácticamente de su PIB depende de Gibraltar, ¿eh? Yo se lo pongo en duda, el potencial tampoco. El problema es que aquí hay una razón política muy fuerte, por no hablar de razón histórica. Se ha podido solucionar precisamente la otra frontera que tenía Reino Unido cuando el Brexit con Irlanda del Norte. No ha habido ningún problema. Sí. ¿Por qué? Porque los problemas históricos allí, con ser serios, no tienen la gravedad que tienen aquí en la frontera, la última frontera que tiene el Reino Unido dentro de Europa. Sí. Que es cierto
que ese potencial se podría multiplicar si estuvieran las dos comunidades conectadas, totalmente cierto. Pero desde el momento que una de las partes entiende que pierden soberanía si por casualidad los dos controles, y eso que se hablaba de Frontex para no herir susceptibilidades, que los dos que no son capaces de aceptar ese tipo de control y que prefieren tener la verja. La verja es un elemento que disocia mucho a las dos comunidades. Pues prefieren tener la verja. Pero esas palabras de los británicos, no de los llanitos en este caso, ¿no, profesor? No, este fue exactamente el señor Picardo. Sí, el señor Picardo. Pero él traslada el mensaje que le dicen desde Londres. Sí, pero hay una cosa que está clara. Ellos no tienen soberanía ninguna. Está claro, lo que digan ellos, a la postre, el Reino Unido lo utilizará como cuando la Constitución es que han pedido. Ellos no pueden pedir nada, o sea, al menos pueden pedir. El problema es que el Estado soberano, que sería el Reino Unido, les hiciera caso. Les hace caso cuando interesa. Sí, ellos, profesor, ellos siempre han reivindicado 3 banderas, 3 voces. Y España siempre ha querido 2 banderas, 3 voces. Es lo que ha dicho. Entiendo que a Gibraltar hay que oírlo, tienen un derecho, igual que España tiene el derecho. Yo sigo empecinado en lo mismo, señor Seguí. El plan es extraordinario, la situación, estamos en manos de uno de los mejores estudios de arquitectura de Europa, está usted enamorado, porque así lo ha demostrado muchas veces, del potencial que tenemos, pero sigo pensando que el contencioso se nos escapa a los ámbitos políticos de nuestra tierra y que dependemos única y exclusivamente de Madrid, a las políticas que Madrid y a los vaivenes políticos que Madrid haya dado. Y perdone, señor Seguí, ahora ha habido una obra que ha venido tarde, pero es una obra faraónica, preciosa, que no sé si ha tenido usted la oportunidad de ver, que es el túnel por debajo del aeropuerto, que lo hablaba el ministro principal, el señor Picardo, la obra de la integración de Gibraltar en Europa. ¿Cómo contempla nuestro plan general de ordenación urbana en la línea de la Concepción esa integración, ese derribo de la verja, que más que una verja es un muro altísimo? Bueno, ¿está contemplado ese nuevo acceso que Gibraltar acaba de poner en valor? Lógicamente un plan general tiene sus limitaciones, y son limitaciones físicas y urbanísticas regidas por una normativa estatal del Estado español. Lógicamente un plan general es la existencia de un territorio como Gibraltar al lado, cuando realmente, si usted se fija bien en los documentos de anteriores planos, que incluso se borraba como algo inexistente. Increíble. Lo que no podemos hacer en un plan general, porque no tiene competencia, sería realmente provocar un conflicto inútil, es que el plan general opine sobre unas cuestiones que van más allá de sus competencias. Pero ¿cómo integra el acceso, señor Seguí? ¿Cómo lo integra? Sí, es cierto que en el plan general hay unas reservas de suelo, incluso hay unos diseños viarios para facilitar de alguna manera esas conexiones con las ampliaciones de las secciones viarias, sobre todo de los viarios de los ambos paseos marítimos, e incluso se hablaba en el plan, aunque son temas muy complicados, pero se ha dejado ahí un poco para futuras cuestiones, las uniones del ferrocarril. El ferrocarril me parece muy importante, incluso tenemos, como usted sabe, la cabecera de un ferrocarril a la entrada de la línea, cortado ahí, cuando realmente el ferrocarril sería muy importante para ambos territorios, ¿no? No me ha contestado, señor Seguí, cómo integra el acceso, la línea de la Concepción a esa obra de futuro que acaba de terminar Gibraltar. Perdón, la obra de futuro, la que usted dice del túnel, lo he escuchado en prensa, pero lógicamente el plan ahí no puede entrar. Es decir, que si hubiera necesidad de hacer ese túnel y si hubiera necesidad de esa obra que... No digo de hacer, digo interconexionar el túnel que acaba de terminar Gibraltar, que es la calle principal, la castellana del campo de Gibraltar, es la avenida Winston Churchill, con la continuidad de la calle Gibraltar en la ciudad de la línea. Yo no lo he visto. Sería difícil. No sería difícil, pero sí le he entendido que hay alguna reserva en el plan general para que en un futuro próximo se pueda integrar perfectamente esa comunicación. Entiendo que es lo que usted ha dicho, ¿no? Perfectamente. Y además lo que le quería decir es que y en esto no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que contra más fuerza tome la línea,
y no sea, como usted ha dicho o alguien ha dicho con mucha razón, de que la línea históricamente ha sido siempre esa tierra quemada, esa tierra olvidada desde hace ya... Suelo quemado. Exactamente, de suelo quemado. Mientras más potente se haga la línea, mientras más potencia tenga la línea en cuanto a desarrollos de turismo, a desarrollos industriales. Pero el tema del señor Seguí, le interrumpo nuevamente. No, dígame. El profesor López Bonillo ha definido perfectamente porcentualmente la importancia, eso de todo es sabido. Sí. Pero mientras no resolvamos una indefinición que persiga la línea históricamente, con lo cobarde que son los inversores, ¿quién va a venir a invertir en una zona en la que todavía no está definido su status quo? No sabemos si va a estar integrada las dos comunidades, que es lo que soñamos toda la gente de la línea y del campo Gibraltar. Yo creo que esa cuestión, aunque es una cuestión importante, no impide para nada el desarrollo económico de la línea. Eso está claro. Es decir, que en estos momentos pensar que la línea para desarrollarse económicamente necesita físicamente unirse a Gibraltar, yo creo que sería una idea un tanto errónea. Es verdad que se potenciarían porque ambas partes se necesitan, pero yo me atrevería a decirle algo aunque suene mal y aunque no estemos de acuerdo. Yo creo que a corto plazo Gibraltar va a necesitar más de la línea que la línea de Gibraltar. Si la línea se desarrolla con la cantidad de suelo industrial que tiene, con los potenciales económicos que tiene, con el desarrollo del puerto deportivo que tiene, que ha empezado, como usted sabe, ya a desarrollarse, la autoridad portuaria ha empezado a desarrollar aquello con los nuevos inversores que han tomado posesión de aquello, suelos turísticos que se están desarrollando hacia la zona de Levante. Esa fuerza que tiene la línea va a suponer de alguna manera un peso específico muy fuerte como para que la línea pueda tener una posición en esa mesa de exigencia más fuerte que lo que ha tenido hasta ahora, que ha sido, reconozcámoslo, ¿no? En los últimos 30, 40 años, 50 años ha sido la niña pobre Ha habido avatares históricamente, y siempre se ha pedido desde nuestros medios, desde el diario Área, de que la institución municipal de la línea tenía que estar de pleno derecho representado en las mesas negociadoras. Sí. Eso se consiguió durante algunos años, hasta que últimamente hemos perdido toda entidad y la línea está agrupada dentro del contexto del campo Gibraltar, que es un gran error, porque la situación de la línea de la Concepción es extensible al campo de Gibraltar, pero debe tener voz propia en el contencioso, que es su principal problema y su principal activo, sin duda ninguna. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, José, en que la línea de la Concepción a través de ese ayuntamiento tiene que tener voz propia autorizada. Luego es verdad que hablas con alcaldes como por ejemplo el de los barrios y dicen que, o San Roque, y hablan de que también en San Roque, en los barrios, hay incidencia de lo que ocurre en Gibraltar. No pensemos que solamente, no seamos cortoplacistas a la hora de pensar que la incidencia de Gibraltar no se queda en la línea. ¿Cuánta gente? No. A mí me cuantificaban, alcalde de los barrios de San Roque, cuánta gente de Gibraltar, cuántos servicios también se ofrece por parte de gente de los barrios y gente de San Roque en Gibraltar, y el número es importante. Pero no quería yo eso puntualizar, tenía un par de cuestiones antes que puntualizar. Antes, en la vida todo se puede materializar en números, ¿no? Decía antes el profesor que el 60% del P está llevado a Gibraltar. Bueno, pues quizás el PGO estará destinado no solamente a que eso sea así, sino a que en el paso de los tiempos, si podemos rebajar esa cuantía y la prorrata la bajamos al 40 al 30%, será mucho menos dependiente de la línea de la Concepción de Gibraltar. Y eso sí será una buena noticia. Y será una buena noticia a partir del momento en el que no perdamos tiempo en saber cómo conectamos a Gibraltar con la línea, que no es incompatible con hacer, y eso sí sé que está en el PGO porque lo he leído, para hacer una muy buena entrada de la venta Melchor, haciendo que el acceso de la línea con la Costa del Sol sí sea prioritaria, sea mucho más cercano, incluso haciendo que propiedades se tengan que eliminar de sus actuales propietarios para hacer que haya una autovía de conexión de cercanía con la Costa del Sol. Si perdemos tiempo en cosas que no podemos estar en nuestra mano, y
este hombre, que es arquitecto, se dedica a hacer el pegado de la línea y, por supuesto, no tiene ningún tipo de posibilidad de injerencia en Gibraltar, pues su trabajo se quedará en la frontera. Que la frontera, yo de legislación de frontera sé como de física cuántica, más o menos lo mismo. O sea, que no me pregunte si la reclamación de Picardo, la otra vez, lo que sí sé es que hay un montón de almas del campo de Gibraltar que entran a trabajar y que si le damos facilidades, pues mejor para las personas. Yo llego ahí y rogaría a aquellos que tienen la potestad de poder decidir que sea así. Dicho eso, la lógica también me dice que si diversificamos lo que tenemos, el potencial que tenemos, y el arquitecto acaba de hablar de turismo, acaba de hablar de la zona del litoral, con ese desarrollo de megayates que también vamos a tener, si diversificamos y hacemos que ese 60% vaya bajando poquito a poco, pues hará que la línea deje de ser el hermano pobre y empiece a tener un estatus de tú a tú. Y posiblemente, a lo mejor dentro de X tiempo, no son 15.000 los vecinos de la línea que con mucho orgullo pasan a trabajar a Gibraltar, y bien recibido, por cierto, por Gibraltar, agradecidos, pero igual son 7.000. Dime, le agradezco la reflexión, porque esa es la hipótesis que yo estaba planteando y que usted ha centrado perfectamente. Conforme más se desarrolle la línea, mayor potencial en esa mesa de negociación política, histórica y económica puede tener en ese ámbito territorial, que a mí me parece el ámbito de ese ámbito que estamos hablando, de esta Costa del Sol, Gibraltar, Campo de Gibraltar, con la línea jugando el papel de rótula. Contra más potencial, contra más desarrollo, contra más posición económica tenga la línea, más jugará un papel de preponderancia, cosa que anteriores años siempre ha sido la línea esa ciudad olvidada y realmente hay que decirlo, que le tocó siempre las peores podríamos decir las peores cuestiones desde la época franquista a la primera etapa democrática, en la cual no se aprovechó ni del desarrollo económico de la etapa democrática ni tampoco del desarrollismo franquista, ¿no? Es un momento histórico, señor Seguí. El Brexit es un momento histórico. Ha acelerado todo y ha dejado a Gibraltar en igualdad de condiciones que al resto, Exactamente, del campo. Ahí te voy a decir, José Antonio, un segundo, que yo barajo. Que bueno, entiendo que lo que tú dices, Paco, que la única entrada de la línea no es siempre la de la frontera, sino que tenemos que mirar de vuelta Perchor para arriba, que es que parece que la única acceso a la línea es el de Gibraltar. Tenemos otro también. Vamos a poner un portón increíble en la Costa del Sol, que ya verás cómo el Llanito va a querer también agilizar su puerta de entrada hacia la línea, ¿no? Y yo, señor Seguí, me gustaría preguntar... Sí, termine. Perdón. No, que contra más fuerza, ustedes lo están diciendo, que contra más fuerza tome la línea... más fácil será sentarse en la mesa. Una cuestión histórica, mucha más fuerza tendrá en esa mesa históricamente en un futuro. Y esto es lo que se traduce el trasfondo de este plan, que no es un plan urbanístico de tipo administrativo, porque hay que solucionar las cosas administrativas con la Junta, ni muchísimo menos. Es que no hubiéramos perdido ni un minuto en hacer un plan de este tipo tan pasivo. Es un plan que yo creo que es ambicioso, porque tiene que ser ambicioso, tiene que serlo. Y yo creo que en ese sentido el documento se ha logrado un final feliz. Quiero decir que hemos llegado a la aprobación provisional después de un tiempo que, dentro de lo que duran los planes generales, es un tiempo corto, prudencial. De hecho, con Rafael pues hablábamos de esto y cuando empezamos el plan, en esa primera relación con Rafael, me decía que no había ninguna esperanza de hacer un plan general en la línea, ¿no? Y bueno, ya es una realidad, y es una realidad el tema del puerto deportivo, como usted ha dicho, del desarrollo que puede tener con los futuros inversores que se están metiendo ahí, como puede ser también, tengo noticias de cómo inversiones económicas industriales incluso, no de pequeñas mezquindades urbanísticas, ¿no? sino de ambiciones de efectividad, están teniendo algunos fondos de inversión en poder desarrollar la línea, y conforme la línea tome mucha más fuerza, tendrá mucha más fuerza en ese tapete de la rótula territorial con su posición estratégica tan importante. Yo creo que la línea tiene una posición estratégica inmejorable para jugar su papel futuro en este siglo XXI. Posiblemente no llegaremos a verlo, pero sí habremos sembrado las semillas para
No diga que no lo hemos vamos a ver, sembrado la señor semilla Seguí. porque las ciudades se hacen muy lentamente. No nos desanime diciendo que no lo vamos a ver. Tenemos que verlo a muy corto No, plazo. no, Hombre, no, un pero- cambio de eso, un cambio son 10 años, 15 años, es tiempo, es tiempo. No, Rafa Seguí, llegaremos a ver los primeros inicios, y de hecho lo estamos viendo ya, en la línea en estos momentos. Pues fíjese usted, la pequeñita anécdota de posibilitar realizar un estadio de fútbol con un comercial ahí, la posibilidad de poner en marcha suelos que no tenían ninguna expectativa, ponerlos en marcha con expectativas importantes. Yo siempre cuento la anécdota de que yo estuve durante 8 años seguidos, ¿no? 4, 6, 8 años cubriendo solo la línea de la Concepción, donde fui perfectamente acogido, yo lo diré siempre, y no vi una grúa nunca jamás. Mi percepción cada vez que bajaba el Toril era que siempre veía lo mismo, no veía nada cambiado. Era mi percepción, era una mala época, en una que se debían 10 nóminas, ¿te acuerdas, Rafa? 10 nóminas, era un muy mal momento en el que quizás no eran culpables ni los propios gestores municipales de ese momento, ¿no? Pero mi percepción es que no cambiaba nada. En la línea, la imagen era la misma calle, la misma esquina, los mismos baches, y cada año contaba lo mismo. La misma calle que se inundaba, el mismo problema de las colas que llegaba hasta allí, secuencialmente era cíclico lo que contaba durante 5 o 6 años, lo que hacía información pura y dura de la línea de la Concepción. A día de hoy, el arquitecto ha dicho una cosa que es real. Han cambiado cosas, están cambiando cosas. Y si, oye, ya no entro en detalles políticos de por qué, la subvención, Europa, el EPITI, los fondos, etcétera, 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 pero la línea hoy hay obra. Ahora veo un estadio que se está levantando, ya el estadio está más que amortizado, veo calles que están adoquinadas y que son de pasaje peatonal y que me da muchísima satisfacción. He visto un teatro La Velada que estuvo cerrado eternamente de por vida y que a día de hoy vuelve a abrirse. Sí, y encima... a Pepe le puede hablar de La Velada, ¿no, Pepe? ¿Le puede hablar del Teatro La Velada? ¿Te lo podemos comentar, sí o no? Te ¿Por lo qué? digo Porque ha sido en tono de el broma. abierto que lo ha cerrado. No, Pepe. Señor Seguí. Sí. Oye, Ahora Estoy sí. aquí. Se ha ido un poco la voz, pero estoy aquí. decía que del Teatro La Velada te podemos hablar precisamente, ¿no? Lo digo en tono de broma. Ya se ha ido un poco la voz. Resumen rápido, estamos viendo cosas en la línea y hemos hecho referencia, arquitecto, al Teatro La Velada, hemos hecho referencia a zonas peatonales, hemos hecho referencia a proyectos como va a ser Costa o el propio Estadio Municipal de la Línea, ¿no? Coño, hasta un concierto de Chiclana, que eso nos parecía, de Champions, ya están en la línea, ¿no? Es decir, hay un mínimo cambio, ¿no? Señor Seguí, hemos visto un pequeño viraje, en un pequeño giro en que están ocurriendo cosas, que también es verdad que estamos muy bajitos, estamos muy abajo y a poco que tú sopla el viento, pues ya la cosa parece tener un poquito más de cuerpo y de costura. Pero es verdad que en este último tiempo, en los últimos 5 años, hemos visto ya cosas, hemos visto obras, hemos visto grúas, hemos visto cosas cambiando en la línea. Yo le diría que desde fuera se empiezan a ver y a oír cosas nuevas, tanto como usted ha dicho de inversiones, pero también socialmente se empieza a escuchar la línea en estos ámbitos, cosa que antes pues no ocurría, ¿no? Y yo creo que esto es un proceso lento, pero que yo creo que vamos bien dirigidos, ¿no? En el sentido de ir remando hacia un futuro, que los futuros, el tema no es el tema, como decía Machado, el camino se hace andando. Es decir, que lo importante es que yo creo que la línea va andando bien hacia ese futuro. Bien, quedan ahora mismo exactamente 7 minutos para llegar al final. Vamos a despedir a Pepe Seguí, porque vamos a quedarnos con unos minutitos mínimos de reflexión nosotros. Muy bien. Agradecerte, Pepe. Te decía antes lo del Teatro La Velada, porque ¿quién construyó el Teatro de La Velada, Pepe? Sí, en aquellos años fue un concurso que ganamos, pero te voy a contar una anécdota. Esta obra la hizo Corsan, que ya no existe, y cuando hicimos la obra teníamos que poner un vigilante durante el día por las 4 fachadas, porque según íbamos poniendo los cables de cobre de la electricidad, nos lo iban robando durante el día. Eso ya cambió también, ¿tú ves? Eso ya poco a poco cambió también. Creo que esto ha cambiado mucho. Una última cuestión, señor Seguí. Sí, dígame. ¿Ve usted lo que se consiguió en la época del PP que volviera de la terminal urbana del aeropuerto de la línea de la Concepción? Que además lo aprobó un gobierno socialista y lo eliminó la propia ministra socialista, desautorizó a Moratino. Sí. La terminal de la línea de la Concepción está contemplada en el plan. Sí, desgraciadamente hemos
vuelto a recuperar esa idea. Importantísimo. Muy bien. Pues aquí nos vamos a La quedar. hemos vuelto a recuperar, pero mire usted, la hemos vuelto a recuperar y con mucha potencia. Con mucha potencia. Yo sí, mucha potencia. a pesar de mis planteamientos, yo entiendo que le ha llegado el momento a la línea de la Concepción. Sin querer, Pues la propia flema británica, el propio orgullo británico nos ha favorecido, y el Brexit por fin va a integrar a dos poblaciones hermanas, obligadas y necesitadas a entenderse, como es el casco histórico de la línea de la Concepción es Gibraltar, y la ciudad moderna de Gibraltar es la línea de la Concepción. Por ese camino pues tenemos que luchar. Coincidimos totalmente, y ha puesto usted el colofón se adelanta usted a ese colofón que lo hubiera dicho yo. Perfectamente. Pues- Pepe, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, un fortísimo abrazo y estos placeres que te da la vida de conocer a personas encantadoras como tú. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, Rafael, un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues pienso que algunas cositas nos ha aportado Pepe Seguí. Nos quedan ahora mismo 4 minutos. Increíble que llevamos 2 programas diciendo vamos a meter una pausa de música. Nada, no podemos. A mí, Y no a mí me podemos. gustaría darle un mamporro a Campaña. Bien. Como compañero. Bien. Sí. O sea, Dáselo. Oye, antes del mamporro. Qué lástima que no nos ha dado tiempo a hablar de cosas que lleva el PGO. Y lleva zonas deportivas en barriadas marginales. Y eso es muy importante. Es importante. Eso es importantísimo. Lleva bibliotecas y zonas lúdicas en zonas barriadas que están ahora mismo deterioradas y que necesitan también ese impulso. El PGO, que hay que conocerlo en detalle, ha habido jornadas en las que alguna de ellas me he chupado, lleva cuestiones que son muy importantes a zonas donde ahora, por ejemplo, hay parcelas. ¿Qué opina, profesor del PGO? ¿Qué opina? ¿Lo conoce? Pues, sí, lo conozco porque además el alcalde actual me dio uno dedicado. Me alegro. Suerte tuviste Yo, tú. la verdad que Has cambiado de dirección y no puede ser. me gusta. ¿El qué? ¿Has cambiado de dirección? ¿El área ha cambiado de No, dirección? tú, Antonio, digo Yo tú. no, yo soy el área. Yo No, aquí llegó. Aquí llegó. Aquí llegó. El área va en la sangre de los Gómez Rubio va inherente. Correcto. Y eso no hay quien lo despegue. De todas formas, estamos yendo. Hay un aspecto dentro del PGO que se contempla, pero sin embargo en la práctica no se está contemplando. Entiendo que es importante un estadio de fútbol, había uno, pero entiendo que es importante. Ahora entiendo que es infinitamente más importante para la vida de la ciudad una plaza del mercado. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la plaza del mercado? Había una promesa formal de que se terminaría esa plaza del mercado el último día del año 2022. Ha perjudicado a un montón de gente. Doy este testimonio porque se me dio directamente por la persona responsable. Somos estoicos, profesores Sí, de la pero línea. aparte de que podamos ser estoicos... No paramos de aguantar justamente, uno tras pero otro. ahí hay uno tras responsabilidades directas de alguien. Yo entiendo que los si me políticos, permites, hacen lo que pueden, si me- profesor. No. Eso Tiene de que las manos hace- atadas, ¿no? Y en la línea, Por fíjate, favor, ¿no? por favor, mira cómo no tienen manos atadas para crear organismos inútiles y estar viviendo, lo estoy viendo aquí mismo en el campo de Gibraltar, aquí tenemos un montón de organismos que no responden a nada. Ya. Fueron muy útiles para crearlos y fueron muy útiles para vivir, pues yo diría, del clientelismo, porque era meter gente de partido político en esas instituciones, para eso son útiles. Pero es que el ciudadano lo que está buscando es que le solucionen ciertos problemas básicos. Yo estoy diciendo, ya que estábamos hablando del PGO, que además lo contempla, pero hombre, la plaza del mercado debió haberse terminado ya. Ahora mismo tú ves... Habla del mercado del conocido de la línea, del mercado, Sí, mercado de a abasto. eso La me plaza, refiero, la que plaza. No hay ninguno ahora mismo. La gente está, primero el ciudadano normal y corriente, pero también el señor que tenía su puesto en el mercado y al láteres se están perdiendo mucho dinero. O sea, ¿por qué? Usted no puede estar haciendo una obra un poco a las calendas grecas, o sea, porque eso se puede terminar ahora en el 2023, como dicen. No, hombre, se va a terminar porque va con un fondo europeo y tiene que terminar sí o sí en este año. Si no, no se paga. Eso lleva una candalización. Pues a mí me dijeron, me lo dijo además Sí, que quien no- tenía responsabilidades para eso, ¿Que era que 2022? tenía que terminar el Eso lo desconozco. 31 de diciembre del 2022, porque si no la empresa tenía una penalización de no sé cuánto. En 2023, seguro, porque son fondos europeos que hay que ejecutarse. Profesor, ¿y no te parece... Perdón, Rafael, que me queda un solo minuto, solo. Pues Que ese es tuyo, el último es tuyo. 1 y 20 segundos. Gracias, compañero. El próximo miércoles estamos aquí
todo el mundo. Esperamos que con la incorporación del magistrado juez Gutiérrez Luna. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vamos ya directamente con las noticias de España y del mundo en la cadena COPE. Exactamente me quedan, para cronometrarme, 50 segundos, perdón por el corte, pero es que lo tenía que hacer porque no me quedaba más remedio. Decirles que para la semana que viene, no me gusta nunca, es una teoría que siempre he tenido en mi vida de la radio, adelantar o decir el invitado que vamos a tener, pero sí les voy a decir, sin decir el nombre ni de qué vamos a hablar, que va a ser un invitado muy interesante de un tema como la salud, que yo creo que nos afecta a todo el mundo por igual. Algo tan importante que muchas veces, y por desgracia, solo valoramos cuando nos falta o lo tenemos de mala manera, nos damos cuenta de lo importante que es la salud y no preocuparnos por otros asuntos. Sintonía de fondo y nada, en unos segunditos ya se quedan ustedes con la cadena COPE, noticias de España y del mundo. Hasta el próximo miércoles.